Si estás escuchando esta historia desde algún rincón seco del norte de México, desde una finca perdida en el desierto de Arizona o desde una silla de madera frente al polvo rojizo de Nuevo México, cuéntanos desde dónde nos acompañas. Porque lo que ocurrió en el Rancho Cole, en un solo día del final de marzo de 1889, fue una de esas cosas que nadie planea, pero que quedan marcadas como cicatriz en el alma de quienes estuvieron allí. Si esta historia te conmueve de alguna forma, deja tu like, suscríbete al canal y compártela. A veces, las historias que más nos enseñan vienen de gente que nunca dijo una palabra sobre sí misma. Ese amanecer, el cielo estaba cubierto por una bruma delgada, como una sábana vieja tendida entre el sol y la tierra. El polvo se colaba por debajo de las puertas y el viento silbaba entre los maderos sueltos del establo. Ethan Cole ya estaba despierto cuando el reloj marcaba las 5. Como todos los días, había salido a revisar las cercas y dar agua a los caballos. Lo hacía sin pensar, como quien arrastra una vida por costumbre. Desde que murió su esposa 2 inviernos atrás, el rancho parecía detenido en el tiempo, igual que su corazón. Sara, su hija de 5 años, dormía aún, o al menos eso creía él. La niña hablaba poco. Había días en que pasaba horas enteras sentada frente al corral, murmurando frases para sus muñecas de trapo, o cantando algo que solo ella entendía. Para Ethan, eso era mejor que nada. No sabía ya cómo lidiar con preguntas, ni con lágrimas. Prefería la rutina seca, el silencio, el peso familiar del duelo. El Rancho Cole seguía funcionando, porque él aún respiraba. Pero aquella madrugada, algo diferente lo hizo parar. Un ruido leve, como madera crujiendo bajo peso extraño, vino de la cocina exterior, un anexo con fogón de leña que casi nadie usaba desde la muerte de la esposa. Se acercó despacio, con la mano instintivamente sobre el mango del rifle, y vio allí, encogida al lado del fogón apagado, una figura. Era una mujer. Estaba descalza, cubierta de polvo y con los brazos envueltos en un chal roto. Dormía profundamente, como quien no tiene dónde caer muerta, pero aún así trataba de protegerse del frío que venía del suelo. Ethan no dijo nada de inmediato. Observó. El rostro de la mujer era moreno, marcado por el sol, con rasgos que él reconoció como comanches, el mismo origen de aquellos que por años los blancos intentaron borrar. En los pies, heridas abiertas, en las manos, callos antiguos, y aún así, no parecía amenazante, solo agotada. Cuando ella despertó, asustada por su presencia, solo susurró: «No quiero molestar, solo calor. Puedo trabajar». Ethan respondió seco, como siempre: «Aquí no se regala nada». Y por un instante, los dos quedaron allí, parados, mirándose con la desconfianza de 2 bestias heridas. Él habría mandado a ella irse allí mismo. Habría cerrado la puerta y vuelto a su rutina. Pero entonces Sara apareció en la puerta, con el cabello despeinado y una mirada somnolienta. Miró a la mujer sentada en el suelo y luego a su padre, y dijo, simple, como solo un niño podría decir: «Papá, ella huele como mamá». Ethan se paralizó. No era poesía ni metáfora, era memoria, el olor a tierra, a humo, a pan horneado, y a algo que el alma reconoce antes de que el juicio entienda. Fue esa frase la que lo cambió todo. Ethan no era un hombre de gestos suaves, pero algo en su postura cambió después de escuchar a su hija. No lo admitió en voz alta, ni siquiera para sí mismo, pero permitió que la mujer se quedara. No en la casa, claro. Le señaló el cobertizo viejo junto al corral y le dijo que podía dormir allí, siempre y cuando trabajara duro y no cruzara la puerta de la cocina principal. ¿Juana? Ese fue el nombre que dijo cuando él preguntó. Simplemente asintió. No preguntó cuánto ganaría ni cuándo comería. Solo quería permanecer allí, donde el viento no dolía tanto. Ese mismo día, Juana comenzó a trabajar sin que nadie le dijera qué hacer. Antes de que el
Sol alcanzara lo alto. Ya había lavado las canaletas de agua de lluvia, barrido el establo, separado los huevos buenos y descartado los podridos. Limpió hasta el viejo molino de maíz que nadie usaba más. Cuando Ethan salió con los caballos, encontró todo en orden, y una marmita dejada cerca del bebedero con pan seco, queso y un trozo de carne salada. Él no agradeció. Solo miró eso como quien encara algo demasiado peligroso para parecer bondadoso. Sara observaba todo de lejos. No se acercaba, pero tampoco evitaba. En los primeros días, la niña solo seguía a Juana con los ojos, escondida detrás de las cortinas rotas de la sala. Pero poco a poco, algo en ella empezó a soltarse. Primero, fue un dibujo dejado cerca del balde para lavar ropa. Luego, una flor arrancada del monte seco y puesta al lado de la manta de la mujer. Y entonces, en una tarde silenciosa, Sara se acercó con una pregunta susurrada. ¿Sabes cuentos de animales? Juana, con una sonrisa pequeña y demorada, respondió, contando una historia antigua de los comanches, en inglés lento y marcado, mezclado con palabras que parecían viento. Esa historia se convirtió en un ritual. Cada tarde, Sara se sentaba en el escalón de la veranda, y Juana, siempre afuera, contaba un nuevo fragmento. Ninguna de las dos decía mucho, pero entre las palabras dichas y los silencios compartidos se creaba algo que Ethan no podía nombrar. Él fingía no ver, pero escuchaba, y por dentro eso lo confundía. Sentía rabia de sí mismo por no poder mantener la frialdad que había cultivado por tantos años, y al mismo tiempo una parte olvidada de él se calentaba, como las brasas que Juana reavivaba cada noche en el fogón externo. Una noche, Ethan llegó más temprano del trabajo y vio a Juana reparando la vieja silla de montar de la esposa fallecida. Por instinto iba a mandarla parar. Esa silla era intocable. Pero cuando miró mejor, vio que ella no movía por curiosidad. Estaba reforzando las costuras gastadas, arreglando con cuidado y respeto, como si supiera el valor de eso. Por primera vez, Ethan guardó silencio frente a ella. Solo dijo, esa silla era de ella. Juana paró, levantó los ojos y respondió con firmeza, lo sé, y volvió al trabajo, sin pedir permiso, sin miedo. A la mañana siguiente, Sara apareció con un pan pequeño en las manos. Juana me enseñó, dijo con orgullo. El pan estaba mal horneado, torcido, pero tenía olor a algo bueno. Ethan comió en silencio, y en ese momento, aunque sin saberlo, empezó a percibir que su casa, antes seca e inmóvil, volvía a respirar. No era ruido ni risa, aún no. Pero había vida de nuevo allí, vida que venía de gestos pequeños, hechos por una mujer que no pedía nada más que permanecer invisible, siempre que pudiera existir en paz. En la tercera semana, Ethan tuvo que ir a la feria de Alamillo a comprar sal, clavos y granos. No le gustaba dejar el rancho solo, pero confiaba en que la cerca estaba firme y los animales en orden. Juana no pidió ir, pero Sara, agarrada del borde de la camisa de su padre, insistió, ¿podemos llevarla? Ethan dudó. Llevar a una mujer comanche al pueblo era invitación a miradas atravesadas y comentarios venenosos. Pero, por alguna razón que no supo explicar, respondió solo, si ella quiere. Juana asintió con un gesto corto, ya adelantándose para lavarse la cara y trenzar el cabello. Durante el trayecto en carreta, nadie habló mucho. Pero Sara sonreía como no sonreía hace meses. Señalaba los árboles retorcidos, las piedras con forma de animales, y cantaba bajito una canción que Juana le había enseñado. Ethan, desde el asiento delantero, escuchaba todo en silencio, con el corazón atrapado entre orgullo y un miedo nuevo. Cuando llegaron al pueblo, el aire cambió. Las miradas fueron rápidas. Hombres que escupieron al suelo al verla, mujeres que susurraban desde lejos. Juana caminaba con la cabeza erguida, pero los ojos firmes en el suelo,
como quien ya esperaba eso. Al final de la calle principal, cerca de la carnicería, un hombre alto y de barba rala los detuvo. Tenía olor a alcohol y arrogancia. «Te conozco», dijo, mirando directo a Juana. Ethan se detuvo. Sintió la tensión en el cuerpo de ella como si fuera propia. El hombre continuó. «Me recuerdas, ¿verdad? Costaste buena plata». El silencio que siguió fue sofocante. Juana no respondió. Solo bajó los ojos. Ethan no entendió todo, pero entendió lo suficiente. Con la mano firme, tiró a Sara detrás de sí y enfrentó al hombre. «Aquí no», dijo. «Sigue tu camino». Y se quedó allí, parado, hasta que el otro se alejó, riendo. De vuelta al rancho, Juana no dijo una sola palabra. Sara durmió en su regazo, cansada del calor y del bullicio. Ethan conducía en silencio, pero su mente hervía. Nunca la había visto así, retraída, encogida por dentro. Esa mujer que enfrentaba serpientes y arreglaba puertas con la misma calma, ahora parecía hecha de vidrio. Al llegar, Juana bajó de la carreta sin mirar atrás y fue directo al galpón. Aquella noche no encendió el fuego, no apareció para contar historias, solo cerró la puerta y dejó el rancho sumido en un silencio espeso. Al día siguiente, todo parecía igual, pero no lo estaba. Juana hacía las tareas, sí, pero sus ojos estaban opacos. Las manos, antes precisas, temblaban. Ella limpiaba, cuidaba a los animales, hacía el pan, pero era como si estuviera lejos, en otro tiempo. Ethan empezó a notar detalles que antes ignoraba. Marcas en las muñecas, cicatrices antiguas escondidas bajo el chal, la forma en que encogía los hombros cuando alguien hablaba alto. Y por primera vez deseó saber más. No por curiosidad, sino porque alguna parte de él necesitaba entender lo que esa mujer llevaba en silencio. Fue entonces que, al final de una tarde calurosa, todo cambió de nuevo. Sara corrió gritando desde el huerto, llorando de dolor. Una serpiente de cascabel se había enrollado junto al barril de agua y antes de que Ethan llegara, Juana se lanzó entre la niña y el animal. El ataque fue rápido. La mordida le dio en el hombro. Ethan vio todo suceder en segundos, y cuando llegó, Juana ya estaba en el suelo, sudando frío, con la respiración corta y los ojos nublados. Él la tomó en brazos y corrió hacia la casa, por primera vez sin dudar. Por primera vez, Juana entró. Ethan acostó a Juana en la habitación que alguna vez fue de su esposa. No pensó dos veces. Su camisa ya estaba ensangrentada en el hombro y el veneno empezaba a extenderse. Sus manos temblaban, pero su mente buscaba instintivamente los conocimientos antiguos, recuerdos vagos de lo que ya había visto hacer a los hombres del campo en casos de mordida. Hizo un torniquete con el cinturón, calentó el cuchillo en el fogón e hizo un pequeño corte para intentar extraer el veneno. Luego buscó alcohol, compresas y agua tibia. Todo lo que sabía, usó. Todo lo que pudo, hizo. Y mientras lo hacía por primera vez, rezó. Sara no salió del lado de la puerta. Con los ojos rojos, apretaba la muñeca contra el pecho y murmuraba todo el tiempo: «No te mueras, Juana, yo por favor». Ethan la escuchaba y sentía el corazón romperse en lugares que ni sabía que aún existían. A cada minuto que pasaba, el rostro de Juana se ponía más pálido. Una fiebre violenta tomó su cuerpo, y antes de la medianoche ya deliraba. Ethan pasó la madrugada mojando trapos y limpiando el sudor de ella, mientras Sara dormía sentada en el suelo, con los ojos hinchados y el cuerpo exhausto de tanto miedo. Durante 2 días, Juana osciló entre el delirio y el silencio. Susurraba palabras en comanche, decía nombres que Ethan no conocía y lloraba dormida. Ethan no la dejó un segundo. Aprendió a preparar papilla, a cambiar sábanas, a cuidar las heridas. Cuando Sara despertaba, él le pedía ayuda y los dos actuaban juntos, como si eso fuera todo lo que importaba en el mundo. Y quizás lo era. El rancho se detuvo. Los caballos quedaron sin entrenamiento.
los gallineros sin barrer, pero la casa volvió a tener un olor que no tenía hace años, el olor de gente cuidando a gente. Al tercer día, Juana abrió los ojos con lucidez por primera vez, miró alrededor, reconoció la habitación e intentó levantarse asustada, pero Ethan la detuvo con suavidad. «Quédate, ¿estás segura?», fueron las primeras palabras amables que le dirigió. Ella no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas, y no de dolor, de algún otro sentimiento que nadie allí supo nombrar. Sara corrió hacia ella y apoyó la cabeza en su pecho diciendo bajito, «No te vayas». Y Juana, con voz débil y ronca, respondió solo, «Estoy aquí». Los días siguientes, la recuperación fue lenta, pero firme. Juana recuperaba fuerzas, y Ethan no volvió a echarla fuera de la casa. Era ella ahora quien dormía en la habitación del frente, y él quien improvisaba un colchón cerca de la chimenea. A cada gesto, a cada intercambio de miradas entre los tres, se formaba algo nuevo, sin nombre, pero profundamente real. Sara recogía flores y las ponía en la cabecera. Ethan aprendía a hacer sopa. Juana, aunque débil, enseñaba palabras en su lengua. No hablaban de futuro ni de qué eran. Solo estaban allí, juntos, como si ese espacio finalmente se hubiera convertido en hogar. Cierta tarde, mientras cambiaba la venda de Juana, Ethan se encontró mirando las cicatrices antiguas de su brazo. Preguntó con cuidado, «¿Quién te hizo eso?». Ella guardó silencio unos segundos. Luego lo miró y dijo, «Hombres que creen que una mujer solo sirve para obedecer, que se paga con el cuerpo el precio de vivir». No dijo nada más, pero por primera vez Ethan entendió el tamaño del abismo que esa mujer había cruzado hasta llegar allí, y sintió vergüenza por nunca haber preguntado antes, por haber cerrado la puerta tantas veces, por no haber visto. Después de ese día, Juana dejó de esconder las marcas. A veces usaba las mangas remangadas, sin importarle si alguien las veía. Ethan seguía reparando en ellas, pero ahora con otra mirada, una que mezclaba respeto, pesar y un tipo de cuidado que nunca había sentido por nadie más que por su propia hija. No hablaban mucho, pero las palabras ya no eran necesarias para casi todo. Ella sabía cuando él necesitaba ayuda con las riendas. Él sabía cuando ella estaba cansada. ¿Y Sara? Parecía finalmente haber encontrado una manera de ser niña otra vez. La niña ahora hablaba por los corredores, llenaba la casa con sus dibujos y pedía que Juana contara historias todas las noches. A veces, Juana contaba leyendas de su gente. Otras, inventaba cuentos de animales con nombres extraños y finales que siempre hablaban de coraje. En una de esas noches, cuando Juana ya se acostaba, Sara tiró de su manta y dijo con la naturalidad que solo los niños tienen, «Si yo quiero, ¿puedo llamarte mamá?». Juana no respondió de inmediato. Solo sostuvo la mano de la niña y la apretó contra el pecho. Ethan, que escuchaba desde otra habitación, guardó silencio mucho tiempo. El rancho comenzó a cambiar por fuera también. Las gallinas volvieron a poner más. El huerto ganó un nuevo sistema de riego improvisado por Juana, y hasta el viejo molino volvió a funcionar con cierta dignidad. Ethan notó que las herramientas estaban siempre en su lugar. La cerca ya no necesitaba reparaciones semanales, y los animales parecían menos ariscos. Pero lo más notable era el olor. La casa, antes siempre tomada por el polvo, ahora olía a pan fresco, jabón de ceniza, y de vez en cuando alguna hierba que Juana mezclaba en el agua para ahuyentar los insectos. Un día, mientras separaban papas en la carreta para llevar al pueblo, Ethan le entregó a Juana una pulsera de cuero simple, hecha con retazos de la vieja silla de montar. Tenía grabado con hierro lo que nunca podía decir en voz alta, «Nuestra familia». Juana miró el regalo, luego a él. No lloró, no dijo nada grandioso. Solo se puso la pulsera en la muñeca y sostuvo el brazo de Ethan un segundo más de lo necesario.
Fue suficiente. Ese gesto, que podría pasar desapercibido, sellaba algo entre ellos que ya no necesitaba etiqueta. En la feria del pueblo, algunas personas aún susurraban al ver a Juana sentada entre Ethan y Sara en la carreta. Pero esta vez él no desvió la mirada. Cuando llegaron a la plaza, tomó la mano de su hija con una y con la otra, extendió el brazo para que Juana bajara. La mujer dudó. Fue Sara quien insistió. «Vamos juntas». Y así fueron. Caminaron los tres lado a lado entre los puestos, sin decir nada especial, pero con una presencia que nadie allí se atrevió a ignorar. Era imposible no notar que esa mujer, antes rechazada, ahora caminaba en el centro de lo que parecía mucho a una familia. Al final de la tarde, cuando el sol ya caía detrás de las colinas, Ethan fue hasta el escenario improvisado donde se hacían los anuncios de la comunidad. Tocó una vez la madera y habló sin rodeos. «Quiero decir algo. Esta mujer aquí, Juana, no trabaja para mí. Ella salvó a mi hija, salvó mi rancho, y si alguien aquí cree que ella no merece respeto, que lo diga ahora». Nadie respondió. Algunos bajaron los ojos, otros solo asintieron, y fue en ese silencio que algo cambió para siempre. Juana ya no era una intrusa, era alguien, era de ellos. De vuelta a casa, nadie habló mucho, pero había un tipo de paz allí, diferente a la que el rancho había conocido. Ethan conducía la carreta con los ojos fijos en el camino, pero de vez en cuando miraba a Juana de reojo. Ella sostenía a Sara en su regazo, como si fuera lo más natural del mundo. Y quizás lo era. Cuando llegaron a la puerta, Juana bajó y abrió el candado como siempre hacía, pero esta vez Sara gritó desde el asiento: «¡Mamá ya abrió la puerta!». Ethan sintió un nudo apretar la garganta. No dijo nada, solo sonrió, una sonrisa corta pero verdadera. Esa noche, los tres se sentaron a comer juntos por primera vez. Ethan improvisó una sopa, Sara preparó los platos y Juana acomodó los cubiertos con el cuidado de siempre. No hubo grandes palabras ni discursos, solo cucharas golpeando en tazones y pequeñas risas de la niña. Al final de la comida, Juana limpió la mesa y Ethan se quedó parado observando a las dos. Era como si el tiempo hubiera vuelto a correr. No como antes, cuando todo aún dolía, sino como ahora, cuando la vida daba señales de que podía continuar de otra manera. Pocos días después, Juana llamó a Ethan hasta la veranda. Por primera vez, quiso contar su historia. Dijo que no era necesario, pero quería que él supiera. Y entonces habló, con pausas, con dolor, pero en firmeza. Contó del día en que su aldea fue quemada, de la huida con su hermana menor, de la captura, de la venta a un comerciante de El Paso. Contó los años que vivió callada, con miedo hasta de respirar, y cómo huyó con una sábana, un cuchillo y el coraje de quien ya lo perdió todo. Ethan escuchó sin interrumpir, no sabía qué decir, solo se quedó. Cuando ella terminó, el silencio se volvió más pesado que nunca. Pero no era incómodo, era un silencio de respeto. Ethan miró a Juana y dijo solo: «Llegaste hasta aquí sola, pero de ahora en adelante no necesitas caminar sola». Juana no respondió, pero en ese momento, el rancho, por primera vez en mucho tiempo, se sintió entero, no por estar lleno de voces, sino por estar lleno de verdad. Y eso, para quien pasó toda la vida escondiendo dolor, era todo. El domingo siguiente, fueron juntos a la pequeña feria de trueques. Juana llevaba un vestido simple, el cabello recogido y la pulsera en la muñeca. Ethan caminaba al lado, con Sara saltando entre los dos. La gente ahora los miraba de otra manera, algunos aún con duda, pero muchos con respeto. Una mujer mayor se acercó a Juana y dijo: «Gracias por lo que hiciste por esa niña». Juana no sabía cómo reaccionar, solo asintió. Era extraño recibir palabras buenas después de tanto tiempo en silencio, pero en ese momento supo
que ya no necesitaba esconderse. Al volver al rancho, Ethan sacó del cajón un collar de plata que había pertenecido a su esposa fallecida. No era caro, pero tenía valor. Se lo extendió a Juana diciendo, «No es un regalo, es un reconocimiento». Ella sostuvo el collar con cuidado, como si fuera algo frágil. «Nunca quise nada de eso», dijo. Ethan respondió, «Lo sé, pero tú lo mereces». Ella miró a Sara, que sonreía cerca del pozo, y por primera vez en mucho tiempo sintió que realmente merecía, no por haber soportado el dolor, sino por haber transformado un lugar roto en hogar y a un hombre callado en alguien capaz de agradecer. El lunes, un oficial de Mindusk Registros del Condado pasó por el rancho, como hacía cada 6 meses, para anotar cabezas de ganado y tierras productivas. Era un hombre blanco, alto, de modales secos y costumbre de tratar a las mujeres como nota al pie. Al ver a Juana barriendo la veranda, dijo con desdén, «No sabía que ahora los indígenas se habían convertido en amas de casa». Ethan, que venía detrás con los papeles en mano, respondió sin alterar el tono, «Ella no es mi empleada. Vive aquí, conmigo y mi hija». El oficial miró con asombro, pero no insistió. Anotó los datos y se fue sin más palabra. Juana no comentó nada sobre lo ocurrido, pero esa tarde no salió a alimentar a los animales como de costumbre. Se quedó sentada cerca del fogón externo, lavando papas con más fuerza de la necesaria. Ethan se acercó despacio, dejó un vaso de agua a su lado y dijo, «No necesitas probar nada a nadie. Aquí dentro ya sabemos quién eres». Juana no respondió de inmediato, pero cuando terminó de lavar todo, fue ella quien llamó a Sara para contar una nueva historia, esta vez sobre una mujer que se convertía en árbol para proteger a sus hijos del fuego. La niña se durmió antes de que la historia terminara, con la cabeza en el regazo de Juana. Ethan se sentó en la veranda, mirando a las dos por la ventana abierta. Era un retrato que jamás habría imaginado 2 meses antes. La mujer que él dejó dormir en el suelo del galpón ahora era parte de todo. No porque lo pidió, sino porque construyó su espacio con gestos silenciosos y porque Sara, que antes solo hablaba con muñecas, ahora llamaba a alguien mamá. A veces, Ethan se preguntaba si merecía eso, pero en el fondo sabía que la respuesta importaba menos que lo que haría a partir de entonces. La semana siguiente, Juana fue llamada para ayudar en la escuela del pueblo, reemplazando por unos días a la cocinera que enfermó. Fue Sara quien corrió con la noticia. «La señora Loren dijo que mamá puede ayudar». Juana dudó. Ir hasta allí, cocinar para hijos, de quienes antes la miraban con desprecio, era un desafío mayor que cualquier trabajo con azada. Pero aceptó, y fue. El primer día nadie le dirigió la palabra. El tercero, una de las madres pidió la receta del pan. El quinto, una niña con pecas, le dio un papelito diciendo que su guisado era mejor que el de su propia madre. Cuando volvió al rancho después de esa semana, Juana estaba diferente. No por vanidad, ni por orgullo, sino por algo más raro, dignidad. Ethan lo notó y dijo, «Deberías aceptar lo que te ofrecen. A veces el mundo tarda en ver quién tiene valor, pero cuando ve, es hermoso de ver». Juana sonrió, una sonrisa completa, sin dolor en el fondo, y respondió, «Nunca quise que me vieran, solo quería que me dejaran existir sin miedo». Ethan asintió, sin saber cómo corresponder a eso, y por primera vez tocó su mano sin prisa, no como patrón, ni como protector, sino como hombre que finalmente aprendió qué es el respeto. Ese mismo fin de semana, un nuevo retrato fue colgado en la pared de la sala, junto a la imagen antigua de la esposa de Ethan. Era un dibujo hecho por Sara, los tres juntos, tomados de la mano, con el rancho al fondo y 2 pájaros en el cielo. Ella escribió debajo, con letras torcidas, «Mi casa con mamá Juana y papá.
Ethan miró eso por mucho tiempo, y en ese instante entendió que ya no era cuestión de aceptar o no, era solo reconocer. Esa era su nueva vida, y tal vez, por causa de una mujer que nunca pidió nada, él y su hija habían ganado todo. En la primera lluvia de abril, el rancho quedó empapado de barro y alegría. Sara corrió descalza en el patio, riendo como solo los niños que han vuelto a confiar en el mundo saben reír. Juana preparaba bollos en el fogón de leña, mientras Ethan remendaba la cerca caída con un pañuelo atado en la frente. La escena habría pasado desapercibida en cualquier otro lugar, pero allí, en esa casa que por tanto tiempo conoció solo el sonido del viento y el crujir de las puertas, eso era un renacimiento. El agua que caía del cielo lavaba más que el polvo de la tierra. Lavaba los restos del antiguo silencio. Al final de la tarde, los tres se sentaron cerca de la chimenea. Juana, aún con harina en las manos, le entregó a Sara un cuaderno de hojas amarillentas. «Es tuyo ahora», dijo. «Era de mi hermana. Ella escribía historias que quería contar, pero nunca pudo». Sara, curiosa, abrió las páginas despacio. No entendía todas las palabras, pero sentía el peso y la dulzura de quien las había escrito. Ethan miraba de lejos. Sabía que ese gesto significaba mucho más de lo que parecía. Era confianza, era entrega, era la confirmación de que Juana ya no vivía allí como huésped, sino como raíz. En los días siguientes, Juana empezó a enseñar a Sara a coser, preparar pomadas con hierbas e identificar rastros de animales. Ethan observaba con atención, no solo para aprender, sino porque veía allí algo que jamás podría dar a su hija solo, un sentido de cuidado cotidiano, de presencia silenciosa. Un día, Sara se acercó a él y dijo, «Mamá dijo que cuando cuidamos bien la tierra, ella cuida de nosotros». Ethan sonrió sin responder, y pensó que quizás Juana sabía las cosas de una manera que él, con toda su rigidez, nunca supo. Cierta mañana un forastero apareció en la puerta. Vestía ropa oscura y tenía acento del este. Decía ser abogado de una familia de tierras cercanas y quería hablar con Juana. Ethan se puso firme entre los dos. ¿Sobre qué?, preguntó. El hombre explicó que Juana podría tener derecho a una compensación si probaba que fue explotada como sirvienta ilegalmente. Había una investigación en curso. Ethan miró a Juana. Ella escuchó todo callada. Luego respondió, «No quiero indemnización. Solo quiero que sepan que sobreviví». El abogado dudó, pero anotó todo y se fue. No volvió más. Ese mismo día, Juana fue al galpón donde aún guardaba sus pocas pertenencias. Sacó de una bolsa de tela un collar con dientes de coyote y cuentas de colores. Era el último objeto que quedaba de su vida antes de la fuga. Ethan la vio parado en la puerta. «¿Por qué guardaste eso?». Ella respondió sin mirar, «Porque aún huyendo de todo, necesitaba recordar quién fui antes de que el mundo me rompiera». Luego se puso el collar en el cuello y salió a alimentar a los caballos. Era como si dijera, «Vuelvo a ser entera, poco a poco». Y de hecho, estaba volviendo. Esa noche, cuando el cielo se despejó y las estrellas reaparecieron con fuerza, Ethan salió al huerto. Encontró a Juana allí, sentada en el banco de madera con Sara dormida a su lado. Se sentó también. Quedaron un rato sin decir nada. Entonces Ethan dijo, «No sé el nombre de lo que tenemos aquí, pero si quieres llamarlo hogar, entonces lo es». Juana respiró hondo. «Nunca tuve uno, solo pedazos de lugar, pero aquí es entero». Y en ese momento, sin ceremonia, sin promesas, sin papel firmado, se formó algo que el tiempo no borraría, una familia. La semana siguiente, un joven del pueblo vino a pedir trabajo en el rancho. Dijo que necesitaba aprender, que aceptaba cualquier cosa. Ethan lo recibió con cautela, pero decidió darle una oportunidad. Juana fue quien le enseñó cómo alimentar a los cerdos, cómo amarrar los fardos de leña y hasta cómo lidiar con los caballos más huidizos.
El chico llamado Tomás parecía no entender por qué una mujer sabía tanto de todo. Un día, le preguntó, curioso, ¿quién te enseñó todo eso? Juana solo respondió, nadie. Aprendí sobreviviendo. Y el chico no volvió a preguntar. Al final de ese mes, el rancho parecía otro. Las cercas estaban firmes, el huerto florecía, las gallinas ponían más huevos que nunca. Había un ambiente diferente allí, como si el tiempo hubiera aprendido a pasar más despacio. A veces, por la noche, Sara dibujaba la familia en la tierra con un palito. Siempre ponía 3 figuras: el padre, la madre y ella. Y luego, un sol muy grande arriba, como si dijera al mundo que allí había calor de nuevo. Juana no decía mucho, pero guardaba esos dibujos en una caja de madera, como si supiera que algún día serían todo lo que quedara de la infancia de la niña. Ethan, por su parte, empezó a dejar de lado la rigidez. Poco a poco, fue perdiendo el hábito de andar con las manos en los bolsillos y la mirada siempre dura. Aprendió a reparar en los detalles, en la forma en que Juana cosía, en cómo Sara se sujetaba el cabello con una cinta, en el olor a pan que venía de la cocina antes incluso de que amaneciera. Empezó incluso a escribir en un cuadernito pequeñas notas sobre los días, sobre las mejoras en el rancho, pero también sobre sentimientos que no sabía explicar con claridad. Nunca se lo mostró a nadie, pero ese cuaderno le ayudaba a entender que algo dentro de él también estaba siendo curado. Un día, Juana decidió visitar el pequeño cementerio donde estaba enterrada la esposa de Ethan. Pidió permiso a él, que solo asintió con la cabeza. Fue sola, con un ramo simple de flores silvestres y un pañuelo blanco. Quedó en silencio mucho tiempo frente a la cruz. Luego se arrodilló, puso las flores y dijo bajito, «Gracias». Cuando volvió, Ethan no preguntó nada. Solo la miró a los ojos y supo que ese gesto era más que respeto. Era una forma de decir que ella no estaba allí para ocupar un lugar, sino para construir uno nuevo, junto a los dos. Algunos días después, Sara se cayó del caballo por primera vez. No fue grave, pero se lastimó la rodilla y se asustó. Juana la tomó en brazos, limpió la herida y cantó una canción antigua para calmar a la niña. Ethan vio todo y se dio cuenta de cuánto confiaba en esa mujer, no solo como compañera de trabajo o presencia en el hogar, sino como puerto seguro de su hija. Después que Sara se durmió, Ethan se sentó junto a Juana y dijo con voz baja, «Eres el coraje que necesitábamos, y ni siquiera lo sabíamos». Juana sonrió sin decir nada, pero su mirada decía, «Yo también necesitaba de ustedes». Ese mismo mes, Sara dibujó otro retrato, esta vez con 1900 detalles. El rancho, los 3, el caballo favorito, el horno de leña, el huerto, y en la parte superior de la hoja, con letras grandes y torpes, escribió, «Juana nos salvó». Ethan leyó, tragó saliva y colgó el dibujo en la entrada de la casa, donde todo visitante pudiera verlo. No era un cuadro, no era una certificación, no era una promesa, pero era verdad, y en ese lugar donde por tanto tiempo solo había eco, ahora había memoria, y una nueva historia siendo escrita, sin prisa, sin miedo, y con raíces firmes en la tierra roja del sur. Con la llegada de mayo, las mañanas se hicieron menos frías y las flores del desierto comenzaron a florecer en puntos inesperados del rancho. Sara decía que era culpa de Juana, como si la mujer tuviera el poder de hacer que el mundo floreciera solo por estar allí. Y quizás era así. Ethan, al mirar el campo, ya no veía solo trabajo. Empezaba a ver lo que estaba funcionando y lo que realmente importaba. Los domingos, los 3 se sentaban bajo el alpendre con café tibio y pan aún caliente. No era fiesta, no era ceremonia, pero era paz. Juana empezó a enseñar a Sara a hilar lana con un pedazo de roca improvisada. La niña se enredaba toda, reía, embolaba los hilos.
Ethan miraba y fingía estar ocupado con el lazo o los arreos, pero por dentro se derretía con cada risa. Era difícil creer que esa niña, que hace meses no decía una palabra salvo con sus muñecas, ahora corría por los corredores de la casa llamando «mamá, mamá», sin miedo. La casa, antes hecha solo de madera y silencio, ahora estaba hecha de voz, de olor a comida, de pasos pequeños, de cuidado cotidiano. En una tarde de viento fuerte, encontraron un polluelo de búho caído en el techo del galpón. Sara quiso cuidarlo, y Juana ayudó a montar una pequeña caja con trapos y restos de maíz. Ethan pensó que el pajarito no sobreviviría, pero en pocos días ya picoteaba con fuerza. «Si vuelve a volar, es porque encontró el camino», dijo Juana. Nadie entendió eso completamente, pero todos sintieron que la frase también hablaba de ellos, de reencontrar el propio rumbo, de vivir incluso después de la caída. El búho fue bautizado como Valiente y, a fin de mes, voló. En el pueblo, la gente empezó a acostumbrarse a ver a Juana al lado de Ethan. Ya no había tantos susurros, y quienes antes la ignoraban, ahora la saludaban con la cabeza. La pequeña feria del domingo pasó a ser un lugar donde ella podía caminar con ligereza. De vez en cuando, una mujer se acercaba a pedir consejos de costura o remedios caseros. Juana respondía con sencillez, sin mostrarse, sin esconderse. Era como si, poco a poco, su historia dejara de ser una carga oculta y empezara a convertirse en referente de fuerza discreta. Un día, un niño del pueblo se cayó y se fracturó el brazo. El médico llegaría 2 días después. Juana fue llamada de urgencia y, aunque sin formación, inmovilizó el brazo del niño con una venda y madera, como aprendió de niña. La madre del niño lloraba de alivio. El padre, hombre rígido, apretó su mano con fuerza. «Nos salvaste al hijo». Juana volvió a casa en silencio, como siempre. Pero ese día, al sentarse en el escalón de la cocina, Ethan puso una taza de té en su mano y dijo: «Hoy alguien vio lo que yo veo todos los días». Más tarde, cuando la noche cayó y los grillos dominaron el patio, Sara se durmió en el regazo de Juana mientras escuchaba otra historia. Ethan se sentó junto a ellas y las observó un rato. Entonces dijo, casi en un susurro: «Creía que el rancho solo necesitaba arreglo, cerca, techo, corral, pero el que estaba roto era yo». Juana no respondió. Solo pasó la mano por el cabello de la niña y luego apoyó la cabeza en el hombro de él. Y así quedaron los tres, en silencio, como quien no necesita palabras cuando tiene lo que más importa. El tiempo pasó sin alarde, como las cosas que salen bien suelen pasar. Cuando se dieron cuenta, Juana llevaba casi 3 meses viviendo allí como parte de la casa. No hubo boda, ni anuncio, ni papel firmado, pero nadie que entrara allí tendría duda de que había una familia. Los días empezaron a parecer vida normal: leche temprano en la mañana, risas en el corral, Sara aprendiendo a leer a trompicones y Juana cosiendo un vestido nuevo con retazos de tela que la esposa de Ethan había guardado en un baúl. Un día, Sara preguntó si podían plantar girasoles cerca de la cerca. Juana dijo que sí, y juntas cavaron la tierra dura, pusieron las semillas y regaron con una lata vieja. Ethan observaba de lejos, con una pala en las manos y los ojos llenos de cosas que nunca aprendió a decir. 2 semanas después, los brotes comenzaron a nacer. Y la niña decía, con certeza infantil: «Va a ser un campo amarillo entero». Mamá dijo, y nadie se atrevía a dudar, porque hasta allí todo lo que Juana tocaba parecía florecer. El viejo Tomás, el chico que ayudaba en el rancho, decidió irse a buscar un pedazo de tierra para él. Antes de irse, pasó por Juana y dijo: «Gracias por enseñarme sin hablar mucho». Ella lo abrazó sin ceremonia, como quien entiende que los que se van también se llevan un pedazo de nosotros. Luego se quedó mirando la estela de la carreta en el polvo, sin decir palabra.
Ethan se acercó y dijo, «Tú lo cambiaste». Juana negó con la cabeza. Él solo necesitaba a alguien que creyera. Y Ethan pensó, sin decirlo, que eso era exactamente lo que ella había hecho con todos ellos. En una mañana templada de junio, llegó al rancho una carta inesperada. Estaba firmada por un nombre que Juana no leía desde hacía muchos años, Estrella, su hermana. La carta decía que estaba viva, viviendo en un pueblo pequeño más al norte, y que había oído por casualidad sobre una mujer comanche que salvó a una niña en Alamillo. Juana leyó todo despacio, con las manos temblando. Lloró como no lloraba desde la masacre. Ethan estuvo a su lado, en silencio.